Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ángela Tobar. Y el mío, Laura García. Y el día de hoy, Laura, vamos a hablar sobre un poeta irlandés llamado William Butler Yeats. Laura, William Butler Yeats nació el 13 de junio de 1875 y murió el 28 de enero de 1939 en Francia. Los padres de este poeta, pues, poseían mucho dinero y por esto Yeats estudió en Londres y gracias a esto pues hizo parte de todas las actividades literarias que se organizaban en su universidad. Recordemos que en 1889 él sacó su primera colección de poemas titulado La peregrinación de Oisin y otros poemas, y luego de esto volvió a su país natal, a Irlanda, y allí fundó el Teatro Nacional Irlandés. Y no olvidemos que sus principales influencias fueron Thomas Eliot, William Blake y John Keats. Y para esto recopilamos 3 de sus poemas más importantes, traídos del libro Poesía Escogida de traducción y prólogo de Nicholas Suescun. Y bueno, en este libro se plasma cosas muy importantes de William Yeats, como su vida sentimental, su vida profesional, pero lo que más recalca era que su padre le leía literatura de Shakespeare, y por eso la tendencia de William Yeats a escribir poemas más encaminados hacia el drama. Como lo es el caso del poema When You Are Old, cuando estés vieja, que es uno de los poemas que ahorita les vamos a mostrar. Tiene unos fragmentos muy bonitos y bueno, esperamos que les guste porque es el primer poema recomendado. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. William Yeats afirmaba que la literatura no debía separarse de lo humano, que debía ser una vestidura de las emociones, y esto lo vemos reflejado en la última estrofa de este poema. También es una de las estrofas más bellas y bueno, aquí se las vamos a mostrar. And bending down beside the glowing bars, murmured a little sadly how love fled, and paced upon the mounds overhead, and hid his face amid a crowd of stars. Otro de los poemas que les vamos a recomendar es El niño robado o The Stolen Child. Este poema refleja la nostalgia de un mundo triste, lleno de problemas, y la insistencia de que un niño, como el reflejo de un alma pura, no merece hacer parte de este lugar. Esto lo vemos en la tercera estrofa. Where the wandering water washes from the hills above Glencar, in pools among the rushes that scarce could bathe a star, we seek for slumbering truth and whispering in their ears. Give them unquiet dreams, leaning softly out from ferns that droop their tears over the young streams. Come away, O human child, to the waters and the wild, with a fairy hand in hand, for the world's more full of weeping that you can understand. Según Nicholas Suescun, Yeats era amante de la juventud y le gustaba tratarse de igual a igual con ellos, ya que tenía una afinidad para entenderlos. Él buscaba expresar estas vivencias en sus poemas, y en 1925 él buscó entender por medio del simbolismo cómo las personalidades humanas correspondían a las fases lunares, y esto lo vemos en el siguiente fragmento. Where the wave of moonlight glosses the dim grey sands with light, far off by furthest roses, we foot it all the night, weaving olden dances, mingling hands and mingling glasses, till the moon has taken flight, to and from we leap, and chase the fluty bubbles, while the world is full of troubles, and is anxious in its lips. Come away, O human child, to the waters and the wild, with a fairy hand in hand, for the world's more full of weeping that you can understand.
Y el último poema que vamos a recomendarles sobre la literatura de Yeats se llama To the Rose Upon the Root of Time, lo que significa a la rosa sobre la cruz del tiempo. Es importante decir que Yeats, a medida que avanzaba en su carrera profesional, iba mezclando en sus poemas un lenguaje más alterno y de hecho es algo que hemos reflejado en este poema, como se los vamos a mostrar. Red rose, proud rose, sad rose of all my days, come near me while I sing the ancient ways. Cuchulain partly with the beetle tide, the druid great wood nurture quiet-eyed, who coast around Fergus dreams and ring unto, and time and sadness whereof stars grown old, in dancing silver sandal of the sea, sing in their high and lonely melody. Come near, that no more blind by men's fate, I find under the box of love and hate, in all poor foolish things that live a day, eternal beauty wandering her way. Entonces es aquí como en este poema vemos como la forma que tiene Yeats para usar un lenguaje alterno al momento de escribir esta literatura. Pues aquí no solamente se centra en lo humano, sino que muestra como el romanticismo, la melancolía unidas, pero tratando de reflejar lo que dije anteriormente, no la belleza humana, sino como la belleza de la naturaleza. Ya para terminar, vamos a hacer un análisis de cada uno de los poemas que les planteamos en este video. El primero es El niño robado, que es un poema de hadas escrito en 1886, y aquí Yeats está inspirado en las leyendas celtas que describen el seductor canto de las hadas que intentan llevar a los niños humanos a su reino conocido como el reino de las hadas. Él renuncia a todo elemento narrativo y entrega su propia voz a estos seres fantásticos. El niño anónimo de este poema se enfrenta a una fuerza primordial donde está seducido por el canto de ellas y que ellas le dicen que lo van a llevar a un mundo donde todo es más factible, donde todo es posible. El siguiente análisis es el del poema A la rosa sobre la cruz del tiempo, que fue publicado en la antología de 1893 titulado La rosa o The Rose. El símbolo de la rosa en este poema es la imagen más poderosa donde se funde el pasado con el presente. Además, la rosa también representa el principio femenino, la belleza y la ternura, y además también dicen que representa el amor puro de Yeats hacia Maud Gonne, el amor de su vida. Y el último análisis es el del poema Cuando seas vieja, publicado también en la antología de 1893 titulado The Rose. El romance suele ser catalogado o puesto en la juventud, pero este poema no transita por esos prejuicios. Yeats nunca logró conquistar a Maud Gonne, ya que ella lo rechazó de manera directa en 2 oportunidades, pero esto no fue suficiente para que Yeats dejara de admirar su belleza, ya que a pesar del paso de los años él siempre decía que Maud Gonne era una mujer muy hermosa, y el paso de los años no logró que acabara con su belleza. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado nuestro video. De ser así, por favor denle like y comenten en la parte de abajo del video. Y ahora los dejamos con nuestra compañera Isabel Angulo, quien les dará unos datos específicos y puntuales sobre William Butler Yeats. ¡Chao! ¡Chao! Para terminar de entender este autor tan importante, les daremos algunos datos curiosos. El primero, his last works were the best ones, and you could see the influence of his wives since 1917. El segundo, he was devoted to politics. Actually, he became senator. La tercera, he won Irish culture from the English culture. La cuarta, he created Celtic twilight style en sus obras. Y la quinta, he revealed fragments of his life in his work, autobiography.